Vamos a continuar esta mañana con lo que es las enseñanzas del reino de nuestro Señor Jesús, y estamos en Mateo 13. El tema de las enseñanzas del reino de nuestro Señor Jesús las comenzamos con Mateo capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 7, que abarcan lo que es el sermón del monte. Esta enseñanza que el Señor hizo en Mateo, por sobre todo, las hace para que nosotros entendamos qué es el reino de los cielos, qué significa para Dios el reino de los cielos. Nosotros, para los que por ahí están agarrando medio por primera vez el estudio, porque estábamos, creo, por el estudio número 8, si no mal recuerdo, lo tengo que verificar después, pero estamos entre el 7 y el 8, tenemos que entender que el reino de los cielos es algo que abarca desde la creación del mundo, si podemos decir así, e incluso antes de la creación del mundo, antes que algo hubiera y estaba solo Dios en la Trinidad divina, el reino está, porque Él es el Rey. Dios es el Rey. Jesucristo, dice la Biblia, es el Rey de reyes y Señor de señores. El reino no es la iglesia y el reino no es la salvación. Esto aclaramos en varios de los estudios que hicimos. Hay que entender que cuando la Biblia menciona el reino de los cielos, el reino de Dios, no se está refiriendo a la salvación y no se está refiriendo a la iglesia, sino se está refiriendo a lo que abarca todo eso y más. Por eso es importante que nosotros entendamos que si la iglesia está dentro del reino de los cielos, no sé si entienden lo que quiero decir, pero si está dentro del reino de los cielos, quiere decir que la iglesia no es el reino de los cielos. Muchos hermanos, a veces un poco incautos en el entendimiento de la palabra de Dios, van a un pasaje, por ahí como Gálatas, en algún momento, no es lo mismo que salvación. Sáquense de la cabeza esto y no entren en, digamos, doctrinas heréticas que pueden llegar a dispersar su mente de un buen entendimiento en las Escrituras. El reino de los cielos, como les digo, viene desde la creación del mundo, desde la eternidad misma de Dios, antes de la creación, y va a ir hasta la eternidad, hasta la nueva Jerusalén y la convivencia en santidad completa y pura de todos los habitantes de la nueva Jerusalén con el Dios trino y verdadero. Esto hay que entender, que desde la eternidad a la eternidad va el reino de los cielos, porque también se le llama el reino eterno. No solamente el reino de los cielos, reino de Dios, sino se le llama el reino eterno. Es un reino que no tiene comienzo, y esto por ahí no lo dije en los mensajes anteriores, pero el reino de los cielos no tiene comienzo y no tiene fin. ¿Entienden? La iglesia tiene un comienzo y tendrá un final eterno, pero también en este mundo tendrá un final, en el arrebatamiento de la iglesia. Pero hay que entender que el reino de los cielos sí es eterno porque Dios es eterno. Y esto es importante que entendamos y sepamos separar los puntos cuando estamos leyendo la Biblia. El reino de los cielos también hemos visto que viene o converge a una nación en nuestro planeta, una única nación, y esa nación se llama Israel. Esa es la nación del reino. ¿Entienden? Es la nación del reino. Es la nación en donde va a venir Jesús a reinar en el milenio, y es la nación desde donde saldrá la ley de Dios, donde saldrá la enseñanza, saldrá la justicia y será el gobierno mundial en el milenio. No importa los poderes que tengan las naciones hoy, las que le llaman potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, que son varias naciones, y otros países, pueden llamarse grandes potencias como China, Irán y otros lugares que tienen mucho ejército, mucha posibilidad, mucho dinero y demás. Ellos se pueden llamar potencias mundiales, pero ninguna será parte del reino en el milenio. O sea, serán parte del reino, pero súbditas, naciones que tendrán que rendir honor a la que será cabecera de montes y a la capital de naciones, que será Jerusalén. Entonces es importante que entendamos que el reino de los cielos abarca demasiadas cosas, no está limitado solamente a la iglesia, no está limitado, menos todavía está limitado solo a la salvación, que como decía el hermano, fue hecha por Jesucristo y costó muy caro, como dice esa canción, el valor de un alma. No sé si escucharon alguna vez esa canción. El valor de un alma costó muy caro y fue la muerte del propio Hijo de Dios cuando estuvo
en carne. Pero aunque la salvación sea algo tan grande, tan bello, tan hermoso y tan beneficioso para la humanidad, con todo ello está dentro del reino de los cielos. Pero no es el reino de los cielos. Es la manera, la salvación de Cristo es por donde llegamos a entrar al reino de los cielos para siempre jamás, al reino eterno. Es importante que entendamos que no podemos mezclar a veces las cosas y decir, no, pero bueno, sí, esto quiere decir que yo perdí la salvación, como dicen innumerables iglesias hoy en día. Y en especial si son de tinte pentecostal o que son de cierto tinte por ahí de tipo arminianos, que vienen, de ahí viene también esa doctrina de la pérdida de salvación. Hay que tener cuidado, hermanos. Incluso hoy muchas iglesias bautistas que en sus nacimientos fueron, allá por el siglo XIX, fueron de una creencia firme de la seguridad de salvación, hoy predican también la pérdida de la salvación. Entonces usted hoy es salvo y no sé qué pecado hizo, y mañana ya, bueno, ya perdió la salvación, va a tener que arrepentirse de sus pecados de nuevo, va a tener que recibir a Cristo de nuevo. Hermanos, el Señor Jesús en relación a la salvación dijo una cosa: el que en mí cree tiene vida. ¿Qué? Entonces, ¿a quién le creo? ¿Al pastor que predica la seguridad, la inseguridad de salvación, o a Cristo? Dice él también en Juan capítulo 10 que nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las va a arrebatar. Ni el pecado que nos asedia como cristianos nos puede arrebatar de la mano de Cristo. Yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesús. Por eso aprendamos y entendamos una cosa. La salvación es algo que Cristo hizo solo, sin mi ayuda, y la sostiene Él solo, sin mi ayuda. ¿Entienden? Si usted dice, yo no peco como cristiano, yo le remito solamente a la primera carta de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 6 hasta 10. Lea ahí, y si usted quiere ser un mentiroso, una mentirosa, séalo. Pero es lo que dice Juan. El que dice que no tiene pecado es mentiroso y le hace mentiroso a él. Para colmo eso. No solo usted es mentiroso, sino quiere hacer mentiroso al propio Dios, al propio Salvador. Es importante, hermanos, que aprendamos a mirar la Biblia y a no decir lo que la Biblia no dice. A ver lo que dice la Biblia y en qué contexto lo dice y por qué lo dice. Es cierto, también una cosa que vimos en relación al reino de los cielos y la salvación es que la salvación es por pura gracia, solo por la fe. El reino de los cielos es por pura obra y también por pura fe en la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que obrar. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él, dijo Pablo. El reino de los cielos implica que yo trabaje, que yo me mueva, que use los dones que el Señor me ha dado para poder adquirir una posición en el reino que Él quiera darme. No sé qué vamos a hacer, qué nos dará, porque eso recién se manifestará cuando estemos en su tribunal y Él diga, bueno, esto es lo que te va a tocar por lo que has hecho en el cuerpo, dice Pablo. 2 Corintios 5, 11, 10 y 11. Así que, hermanos, sí hay muchos temas para hablar en relación al reino, pero entendamos una cosa y les pido, por favor, no mezclen la salvación, la vida eterna, con el reino de los cielos en el sentido de si es salvación, es lo mismo o no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Así que esto quiero que hagan esa diferencia porque les va a ayudar muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Empezamos con las enseñanzas del reino. Bueno, antes de la enseñanza del reino habíamos visto que también Jesús, la persona de Cristo, es el Rey del reino. Él es el centro de ese reino. Es el único que puede ser adorado en ese reino y el que tiene que ser obedecido en ese reino. Hemos visto que desde su nacimiento e incluso hasta su arresto, hasta la cruz, Él es el Rey de Israel, el Rey de los judíos, como lo llamaban, pero también es el Rey en el mundo. Es el que gobierna todas las naciones. Aunque las naciones hoy no se someten a Él, no le quieren a Él y le resisten a Él, con todo, dice la Biblia, que un día toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. No importa lo que hoy digan las naciones ateas, agnósticas, las naciones antidios y todo como las quieran llamar, no interesa lo que digan. Ellas se doblarán un día delante de ese nombre que es Jesús o Jesucristo, como ustedes lo quieran decir.
Empezamos, como dijimos, con las enseñanzas en relación a Mateo 5, el Sermón del Monte, que es la vida social y política del reino, es la vida también moral del reino, porque vimos desde la bienaventuranza, hemos pasado por varios pasajes de Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, y es importante, hermanos, que entendamos que, como dijimos, aunque nosotros no podamos ponernos a la altura del Sermón del Monte en nuestra vida espiritual, porque no vamos a alcanzar, porque como dicen a veces algunos, bueno, la ley nadie puede cumplir, pero vamos a vivir el Sermón del Monte. Sin embargo, vemos que el Sermón del Monte es más alto que los estándares de la ley. Los 612 mandamientos de la ley no los podemos cumplir. Santiago dice que con que infringamos un punto de la ley, nos hacemos culpables de toda ella. ¿Por qué? Porque la ley es una sola, compuesta, dividida en 612 mandamientos, de los cuales nosotros conocemos principalmente 10. 2 primero relacionados a la idolatría, después sigue tomar el nombre del Señor en vano, después el día de reposo, después sigue honrar al padre y madre, y así sucesivamente, otros 5 más que se tienen de no matar, no hurtar, no tener envidia, codicia y demás cosas. Entonces no dar falso testimonio. Todos esos mandamientos los conocemos, pero aunque nosotros cumplamos los 10 mandamientos y los 12 mandamientos, perdón, los 612 mandamientos, ¿podríamos llegar a la salvación? ¿Podríamos llegar a agradar a Dios? ¿Por qué Jesús sí cumplió la ley y sí agradó a Dios? Porque la cumplió por la fe. Pero también, ¿qué tenía Jesús en relación a usted y a mí para cumplir la ley? Él no tenía pecado y usted sí tiene pecado, y yo también. Todos somos pecadores, somos impuros para hacer un sacrificio y derramar nuestra sangre hasta incluso por nosotros mismos. No podemos morir por nuestros propios pecados. Dice que la paga del pecado es muerte, pero como castigo, no como redención. Esto es importante que entendamos. Ahora, el Sermón del Monte, habíamos visto que es tan alto en su estándar que supera, porque el Señor Jesús dice, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. En ese pero yo os digo, el Señor Jesús elevó el mandamiento de la ley. Le dio un realce aún mayor, una imposibilidad de cumplir aún mayor. Entonces la pregunta es decir, bueno, pero entonces ¿qué hacemos ahora? Si no puedo cumplir, ¿cómo me quedo? ¿Qué tiene la iglesia que no tuvo Israel? Que por eso tampoco pudo cumplir la ley, tampoco pudo vivir y no fue justificado por la ley. La iglesia tiene a alguien dado por Dios, hoy el hermano mencionaba en el devocional, la iglesia tiene a alguien dado por Dios, se llama el Espíritu Santo. Y aunque yo pueda leer el Sermón del Monte día y noche y tratar de vivirlo, lo va a poder vivir, pero no lo va a poder vivir en la exactitud que quiere Cristo, por nuestros pecados. Pero sepamos una cosa, la fuerza para vivir la vida en el reino, la vida moral, la vida espiritual, la vida devocional del reino, la va a dar el Espíritu de Dios. Por eso Pablo le dijo a los romanos, cuando escribía la carta en el capítulo 8, versículo 14, en esto se manifiestan los hijos de Dios, cuando son guiados por el Espíritu de Dios. Cuando una persona se deja guiar por el Espíritu, cuando una persona se deja llevar por la verdad del Espíritu, que es la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Entendemos? Cuando uno se deja llevar y seducir por el Espíritu Santo en la palabra de Dios, esa persona sin querer va a estar ya cumpliendo el reino de los cielos, ya va a estar viviendo en el reino de los cielos. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que sin el Espíritu de Dios la vida cristiana no existe. Puede existir su vida de iglesia, su cristianismo personal, pero no existe la vida cristiana de Dios en cada uno de nosotros. Es importante que seamos reales en nuestra vida cristiana, pero en Cristo, no en nosotros. Eso es el Sermón del Monte. Una vida que dejamos que el Espíritu Santo la lleve, la guíe, la dirija y nosotros podamos así manifestar a Cristo en nuestra vida y no a nosotros mismos o nuestro propio testimonio. Cuando empezamos Mateo 13, empezamos a ver lo que son las enseñanzas históricas y cómo se iba a ir desarrollando el reino desde la predicación de Cristo en su ministerio, sembrando la semilla, parábola del sembrador, la mezcla de semillas, la mezcla de mensajes que vendría después del ministerio de Cristo y apostólico, que viene el trigo y la cizaña,
Y también vimos y terminábamos en el último mensaje con lo que era la parábola de la mostaza o del grano de mostaza. Y ahí vemos que el reino comenzaría desde algo muy pequeño, a un solo hombre, y así comenzó a crecer, crecer y crecer. Se fue a 12 hombres, se fue a multitudes, se fue y salió de Israel, porque solo estaba en Israel la predicación del reino de los cielos en el tiempo de Jesús. Recién con Pedro y el apóstol Pablo sale al mundo la predicación del reino de Dios y del arrepentimiento del pecado para salvación y ser parte de ese reino por medio del nuevo nacimiento de millones de personas que se convirtieron por el ministerio apostólico. Pero comenzó como algo pequeño. Pero como vimos y terminábamos diciendo, así como comenzó con un purísimo mensaje del Señor Jesús y de los apóstoles que siguieron sus enseñanzas y predicaron las enseñanzas de Jesús, también vino la contaminación, porque se hizo tan grande el reino que también empezaron a entrar mucho porque les gustaba. ¿Se acuerdan cómo termina la parábola de la mostaza? El grano de mostaza, que dice que hasta vienen las aves y hacen nido. Y cuando ustedes van a la parábola del sembrador, que fue la primera que estudiamos, ¿qué dice que hacen las aves? Comen la semilla, sacan la semilla y no da fruto. Esa persona que está comparada con las aves que vienen al camino y comen todo, es como una persona que no tiene fruto. ¿Qué están haciendo las aves en el reino de los cielos? Una gran bendición. Hasta las aves les gusta la iglesia, dirían algunos. No. Las aves siempre tienen una connotación negativa, una connotación de putrefacción, una connotación de contaminación. No tienen acá nosotros por ahí nos podemos levantar o vivimos en un lugar poco alejado del centro de la ciudad y nos encanta escuchar las aves cantar y los pájaros cantar. Pero ¿qué pasa con el árbol donde se juntan muchas aves? Abajo está lleno de excrementos, los troncos, las ramas están todas llenas de excrementos, está contaminado el árbol. Y como vimos, también decíamos, por el ácido del excremento de las aves, el árbol con el tiempo comienza poco a poco a morirse la raíz, porque a medida que hay lluvia o se va mojando y hay humedad, ese ácido penetra las raíces y el árbol comienza a secarse poco a poco. Hermanos, la contaminación del reino, nosotros pensamos que el reino de Dios es purísimo, santo y sin mancha y sin mácula. Y es cierto que el reino de Dios, aunque es eterno, hoy está manchado, como vimos en la parábola del trigo y la cizaña. Vino el sembrador, sembró buena semilla, pero también vino el malo, que Jesús lo identifica como el diablo, y sembró cizaña en el reino. Por eso les estoy diciendo que el reino de Dios no tiene que ver tanto con la salvación, porque la salvación es la semilla buena, es la que produce el nuevo nacimiento, el que le trae la paz y la justicia a los que la reciben. Pero también viene la cizaña, que le da la semilla del engaño, de un mensaje diferente, de un evangelio diferente. Y todos creen que son parte de la iglesia y no se dan cuenta de qué semilla germinaron. ¿Entendemos? ¿Y cuándo va a ser dividido y dispersado la cizaña del trigo? Jesús dijo, en el fin del tiempo. Ahí se verá, y los ángeles vendrán y apartarán a los justos para un lado y a los impíos, a los malos, al fuego eterno. ¿Entendemos? De eso que el Señor Jesús habla, teniendo el tenor del trigo y la cizaña, viene la parábola de la mostaza, que viene con algo muy lindo en su comienzo, pero también viene con algo que va a contaminar. Y hoy vamos a hablar también de otra contaminación del reino. Nosotros nos toca seguir con la cuarta parábola, que es la parábola de la levadura, muy cortita. En el versículo, si vamos a Mateo, capítulo 13, van al versículo 33. Un solo versículo, pero que ha hecho mucho daño a lo largo de la historia entera del cristianismo. Vamos al 33. Y le dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Entonces uno mira así y dice, si lo mira hacia una primera, dice, ah, qué lindo. Viene la mujer, viene y el reino de los cielos crece. Quedó lindo. Empezó a hincharse el reino, quedó más bueno, hay mucha gente ya en el reino. Pero ¿qué tipo de gente?
La levadura, como hemos visto en varios pasajes, incluso en el Antiguo Testamento, jamás tiene una connotación positiva. Siempre es negativa. Jesús le dijo a Israel que no tenían que poner nada de levadura en el pan que se iba a presentar para los sacrificios. En las fiestas de Israel, en especial la Pascua, no se podía comer pan con levadura. Tenía que ser pan ácido, sin levadura. Por eso está también, después de que se hace la fiesta de la Pascua, el 14 de abril, que era el primer mes de ellos, que para nosotros es entre marzo y abril, ellos tenían que hacer con panes ácimos, y después viene inmediatamente, por una semana, la fiesta de los panes sin levadura, o de los panes ácimos, como ustedes lo quieran conocer. Pero es importante, hermanos, que entendamos que la levadura siempre fue algo negativo, y no habrá pan leudo en todas mis fiestas, le dijo Jesús, Dios a Israel. Nada quería de levadura. El apóstol Pablo también dice que un poco de levadura leuda ¿qué? Toda la masa. Y es cierto, un poco de falsa doctrina ya es suficiente para que esa iglesia sea mala. Ahora acá dice que no fue un hombre, no fue ni el diablo, dice. ¿Quién vino a poner levadura? Una mujer. Una mujer. Y no estoy en contra de las mujeres ni nada que voy a decir. No me tomen mal lo que voy a decir ahora, pero perdónenme, pero la mujer en el aspecto espiritual siempre es malo. No trae buen augurio. Y no estoy diciendo que las mujeres son malas, las hermanas son malas. Lo que quiero decir es que cuando Jesús o los apóstoles o Dios en el Antiguo Testamento comparan el aspecto religioso, digo, no en el aspecto familiar, en el aspecto matrimonial, no tiene nada que ver esto, pero en el aspecto religioso, cuando aparece la mujer o quién está sentada sobre todos los habitantes de la tierra, capítulo 17 de Apocalipsis. Una ramera, una mujer. Ustedes van al capítulo 5, y no me pregunten ahora después de qué se trata eso, pero va en un en el capítulo 5, y salen dos mujeres volando, pero está hablando de la apostasía de Israel, que se estaba dando ya en el post-exilio, que se estaban contaminando con prácticas peligrosas, que después en Malaquías Dios le da el asentamiento de disciplina a la nación de Israel antes de guardar silencio por 400 años. Pero esta mujer que viene y tira es, podemos decir, la contaminación de un mensaje religioso en la Biblia, en el reino de los cielos. Un mensaje que es religioso y no bíblico. Cuando nosotros queremos meter costumbrismos religiosos en la iglesia, o costumbrismos legalistas, o de ciertos tipos de espiritualidades, nosotros estamos poniendo levadura a la masa. Cuando en la iglesia hay pecado, como pasaba en Corintios, que por eso Pablo en el capítulo 5 le dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿De qué estaba hablando Pablo? Le estaba recriminando a la iglesia de Corinto que estaban tolerando un pecado de incesto. Un hombre que estaba durmiendo y acostándose con su madrastra, y no creo que se acostó para darle calor y cuidar a la madrastra, se acostó para totalmente ultrachanchado. ¿Entendemos? Esa tolerancia tenía este hermano, que así lo llama, y el hombre, ¿saben cuál es el adjetivo del hermano, de ese hermano que le dio Pablo? El hermano perverso. Y creemos que no hay hermanos perversos, hermanas perversas en la iglesia. Sí los hay. Pervertidos, que están en otra cosa. Y esos son los que leudan en la iglesia. Son granos de levadura y que si no se frena, si no se para, Pablo fue tan tajante que le dice, echadlos a Satanás, dijo, no dijo ni siquiera que los manden a Cristo. Porque ese hombre no quería saber nada de Cristo en ese momento. Era creyente, era salvo. Y algunos van a decir, nada, está tan loco. ¿Cómo va a decir que va a ser creyente un perverso? ¿Te cree que no? Hermano, el propio apóstol Pablo dijo ahí en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, el que cree estar firme, cuidado. Si nosotros somos tan firmes en nuestra vida espiritual, guarda. Porque él dijo, el que cree estar firme, mire, no dijo vea, mire, observe por sí mismo que no caiga. Es cierto, podemos practicar una hermosa vida espiritual, podemos tener un hermoso testimonio, pero debemos cuidar, debemos mirar para que no sea leudado, porque puede venir la levadura del pecado en nuestra vida, puede llegar y puede arruinar todo nuestro testimonio.
El Eclesiastés dice, Salomón cuando escribe ese libro, un poco de locura arruina al sabio. Así como al perfumista una mosca puede arruinarle el perfume, así una pequeña locura al sabio. Si somos buenos cristianos, si verdaderamente consideramos que estamos viviendo una buena vida cristiana, amén y gloria a Dios. Y que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga ayudando, pero cuidado, miremos para no caer en una locura, aunque sea pequeña, para que arruine nuestro testimonio. El reino de los cielos ha sido contaminado por la falsa doctrina. El Señor Jesús le dijo, cuidado de la levadura de los fariseos. No le estaba hablando de pan, ellos pensaron que le hablaba de pan, pero él dice, no, de la doctrina de ellos, de la enseñanza de ellos. Cuidado de la levadura de los fariseos, dice en una forma de mandamiento, imperativo, cuidaos. Eso es mandamiento, eso, usted tiene que cuidarse, hermano, tiene que mirar por usted mismo, y la iglesia tiene que mirar por sí misma para no caer en una falsa enseñanza. Que la levadura de la falsa doctrina y de la herejía no entre. El reino de los cielos, lamentablemente, deja, compuesta por humanos pecadores, por seres humanos que somos débiles, y que si no es por Cristo y su gracia, no permanecemos mucho más allá de esto. Somos débiles, tenemos que tener cuidado, hermanos, que no caigamos en un pecado grave, o que no dejemos que la doctrina de falsos predicadores o de maestros, que hasta vienen, parecen bíblicos. Hay muchos ahí en internet, usted va a YouTube y pone mensaje bíblico, y los primeros que le salen son todos los calvinistas. Y perdonen si alguno es calvinista acá, bueno, discúlpenme, pero es lo peor que le puede pasar. Esa es la levadura, una de las levaduras que hoy está entrando a las iglesias cristianas llamadas bíblicas. Que nosotros somos los elegidos de Dios y los otros, lo lamento, son los réprobos. Esto no dice la Biblia. Pero no voy a hablar de calvinismo hoy, no es el mensaje, pero es una de las levaduras que ha entrado muy fuerte hoy en muchas iglesias llamadas bíblicas. Han entrado otras, incluso han entrado traducciones que son levaduras. Hoy hay una traducción que están usando varias iglesias ahí, ya están haciendo templos de esas iglesias y se llama la Biblia Kadosh. Una Biblia supuestamente que viene del hebreo, que no tiene nada que ver con el griego, y que el Nuevo Testamento ha sido escrito en hebreo y que se tiene que traducir del hebreo. Yo no voy a hablar de Biblia y de lo que es la parte de ideología, pero hermanos, cuidado con las Biblias que compramos. Cuidado con la Biblia que vamos a leer. Tiene nueva versión internacional, que son malas. Hay varias otras Biblias que han mutilado, han sacado pasajes, han distorsionado pasajes completos. ¿Y saben cuáles son los que atacan más? Salvación y deidad de Cristo. Cuidado, hermanos. Eso es levadura que entra a las iglesias. Hoy usted se va a la librería, mirá, te ofrezco esta Biblia, mirá, me tiene unas tapas hermosas, bellas. Va a un pastor muy reconocido por ahí, no sé, allá por Estados Unidos, y le dice, no, yo leo la nueva versión internacional, la mejor que hay. Yo conozco predicadores muy buenos, hermanos. Y los escucho para aprender, no para ver si dicen algo malo, los escucho para aprender, pero sin embargo, les gusta leer la nueva versión internacional, les gusta leer incluso la Biblia de las Américas y otras Biblias más que están lamentablemente tergiversadas. Ellos creen que sí son buenas esas Biblias, para mí no. Tenemos un ministerio en la radio, se llama Llamada Medianoche. Harwich, que es el principal expositor de este programa, actualmente, le gusta usar la nueva versión internacional. A mí no me gusta. Yo les escribí, les dije, ¿por qué usan esa Biblia si por lo menos usan la 1960? Nosotros quizás hoy estamos usando otra Biblia, pero en el sentido de por pureza. Pero hermanos, cuidado, porque la levadura ha entrado por todos lados, hasta en la misma llamada Biblia. Y le digo, una mala Biblia es una mala doctrina. Si hay una mala Biblia, una mala traducción, una mala revisión, vamos a entrar en doctrinas diversas y en fábulas, como le dijo Pablo a Timoteo. Cuida de la sana doctrina. Y es cierto que la sana doctrina está en la Biblia, pero ¿qué Biblia? Ya les confundía todo, ahora sí que van a estar todos temerosos. ¿Será que estoy leyendo buena Biblia o estoy leyendo una mala? ¿Entienden, hermanos? No, si usted lee la 1960 o está leyendo la Sociedad Bíblica Trinitaria, está todo bien, quédese tranquilo. Capaz quiere leer la 1909, le gusta más la antigua, la 1865, quiere leer la 1602, la 1569, lea, ¿no? Son todas buenas Biblias, por ahí no los va a entender muy bien, pero son buenas Biblias, no hay problema. Siempre le digo a todos, hasta la 1960 yo tolero.
De ahí en adelante, gracias. No considero más que una Biblia tenga mucho valor. ¿Entienden? Es cierto que por ahí la Biblia que estamos usando es una Biblia que es un poco más, digamos, no sé si decirlo pura, pero es una Biblia más considerada en su revisión y se ha hecho mucho trabajo. Yo mismo pude participar en ese trabajo, pero hermanos, aunque sean traducciones y aunque sean Biblias que puedan ser no igual que las originales, hermanos, sepamos una cosa, cuidemos la Biblia que vamos a leer. En las librerías usted va y hay, ¿ustedes saben cuántas Biblias hay más o menos en español, diferentes de revisiones? ¿Saben cuántas hay? Hay más de 30 revisiones diferentes, unas de otras. Entonces la pregunta cuando usted sabe la librería, ¿cuál llevo? ¿Usted se encuentra? Porque todas tienen linda tapa, índice, todo. La levadura. La levadura. Ahora ya está la Biblia inclusiva. Esos días vi que una hermana en el grupo cargó un poquito y dio una pequeña reseña de lo que es la Biblia inclusiva, la Biblia de los homosexuales. Ellos también tienen su Biblia. Porque hay que tener los hermanos perversos. Si esto sabe, se escucha por ahí, que me van a asustar. Pero, ¿entienden, hermanos? Es importante que entendamos que cada uno ya tiene su Biblia. La levadura que ha entrado al reino de los cielos. Hay muchos creyentes, hay muchos hijos de Dios mezclados entre doctrinas diversas, lamentablemente. Se han contaminado con diferentes doctrinas, tristemente. Cuidado, cuidado, la levadura está. El Señor Jesús advirtió que en su reino se iba a contaminar por la levadura. Iba a ser algo que llegaría a la falsa doctrina, y el apóstol Pedro remata todavía diciendo en el capítulo 2 de su segunda carta que en los últimos tiempos entrarán herejías destructoras. O dígame hoy si la iglesia de Cristo no está siendo destruida por las falsas doctrinas, por la levadura que ha llegado a miles de iglesias. Iglesias que antes eran fieles, iglesias que eran verdaderamente portentosas en hechos espirituales, evangelísticos, misioneros, predicaban un mensaje legible, entendible y derecho según la palabra de Dios. Y hoy uno ve lleno de tambores y instrumentos eléctricos y tirándose al suelo y bailando y levantando remeras y pañuelos. Y uno dice, ¿qué pasó? La levadura, hermanos. Entró la levadura a la iglesia. No se cuidó, no se miró. Tenemos que estar firmes para no caer. Hermanos, todos, esta iglesia también, si entra la levadura y viene un predicador acá y empieza a hablar algo raro, va a caer también. Por más que se haya fundamentado en la palabra de su inicio, va a caer también. No está exenta, por más que trata de mantener una firmeza. Le estoy dando un poco de tiempo a esta parábola para que entendamos que aunque es un solo versículo de la Biblia, pero es una gran verdad en la palabra de Dios del cuidado que debemos tener de tolerar la levadura en el templo, tolerar en la iglesia la levadura, tolerar en el reino de los cielos la levadura. ¿Qué mensaje vamos a ir a predicar? Terminemos con esto en relación a la levadura. ¿Qué mensaje vamos a predicar? Fuimos criticados hace poco por un hermano, porque nosotros estamos llevando un mensaje muy fuerte y hablamos demasiado del pecado y nos dijeron que tenemos que hablar más del amor que del pecado. Puede ser, estoy de acuerdo, que hay que hablar del amor de Dios. Pero no hay que decir a la persona que es pecadora y que por eso está yendo al infierno, por esto, por aquello. Yo sé que no es lindo que nos digan a nosotros pecadores, pero ¿saben qué? Cuando yo entendí el evangelio, aunque yo me crié en el ambiente evangélico, desde mis bisabuelos ya todos eran evangélicos y predicaban la palabra y eran líderes de las iglesias, yo cuando entré a la iglesia a los 12 años me di cuenta, porque un predicador en una campaña, en un festival para la familia, así se llamaba, en la ciudad donde vivía, decía una cosa: tenés que recibir a Cristo para recibir el perdón de pecados. Y yo le pregunté a mi abuela, que estaba al lado mío, ¿yo puedo pasar? Porque yo quiero saber qué hizo del pecado. Y ahí entendí qué era el pecado y qué era recibir a Cristo. Hermanos, sí, hablemos del amor de Dios, pero hablemos por qué nos amó Dios. ¿Y por qué vino Cristo al mundo? ¿Por qué tuvo que venir Cristo? Si Dios es amor y perdona a todos, entonces ¿para qué vino Cristo a morir ¿por qué vino a morir Jesús? Por el amor. Porque nos amaba, vino a morir. Por eso vino a morir por el pecado, hermanos, para que tengamos perdón. ¿Y cómo puedo predicar el perdón de pecados? ¿Y quién me perdonó entonces? Si no predico el pecado, no le hago ver al pecador que es pecador, entonces ¿qué perdón le hago? No hay nada que perdonar entonces. ¿Nos damos cuenta? La levadura, el mensaje evangélico que se le está dando a la gente. Un mensaje leudado, un mensaje suavizado.
Un mensaje sin sangre, sin Cristo, sin perdón, sin pecado. ¿Entienden lo que quiero decirles? Si vamos a hablar del Evangelio, hermanos, hablemos el Evangelio de Cristo y por supuesto llevémosle a lo que es el sacrificio de Cristo y a recibir a Cristo para que la paz que sobrepasa todo entendimiento llegue a ese corazón. Esa paz que el mundo no puede dar, pero que de Cristo sí la puede dar. Hermanos, que Dios nos ayude realmente a tener en cuenta esto que es demasiado importante. El reino de los cielos se está desconociendo hoy porque el mensaje ha sido leudado. ¿Por qué hacemos la cena del Señor con pan sin levadura? ¿Por qué no buscamos que el pan que sea sin levadura? ¿Será que Jesús hizo con pan leudado la cena del Señor cuando instauró el nuevo pacto? No estoy en contra que si una iglesia hace con pan leudo, no importa, también que lo haga como quiera. Pero, hermanos, es importante entender por qué el pan de la cena del Señor o de la Santa Cena, como ustedes la quieran llamar, ¿por qué es sin levadura? ¿Qué simboliza el pan? Hoy algo el hermano decía en el devocional. ¿Qué simboliza el pan? El cuerpo de Cristo. ¿Qué significa el partir el pan? ¿Qué significa romperlo en pedazos? Fue el castigo y la ruptura del cuerpo de Cristo por nuestros pecados, que tenían que ser castigados con la muerte, pero Él llevó nuestro castigo. Pero Él era un hombre que estaba en esta tierra sin pecado, sin contaminación genética, con una sangre perfectamente santa, con una perfecta sangre y no tenía ninguna contaminación. ¿Por qué Dios dio tanta ordenanza, tanto mandamiento en relación a ese pan? Porque para Dios era importante anunciar bien el mensaje de Cristo, de quién iba a venir, de quién se estaba profetizando, quién iba a ser el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué no tenía que tener también el Cordero que se iba a sacrificar en la Pascua? No debía tener tacha, no se tenía que romper sus huesos, nada. Así se lo tenía que asar y comer entero. ¿Entendemos? Acompañado de pan sin levadura. Sin levadura. Por eso, cuando el reino fue contaminado, lamentablemente, por la levadura, comenzó a entrar todo bagaje de doctrina. Y eso ya lo vemos dentro del tiempo apostólico, dentro del primer siglo del cristianismo, desde el año 33 en adelante, hasta el día de hoy, vemos cómo la contaminación del evangelio había llegado. Pablo advirtió, Pedro advirtió, el Señor Jesús advirtió de todo esto. Judas escribe su carta entera en relación a la cantidad de levadura que había entrado a la iglesia y que entró un montón de doctrinas diversas. Las cartas a Timoteo de parte de Pablo, la mayoría están siendo por predicaciones falsas, doctrinas que él las llamó de demonios. ¿Entienden? Hasta ese punto llega Pablo a hacer ver espíritus siniestros que entrarán a la iglesia para que las iglesias sean contaminadas con esa levadura. Lamentablemente es así. Tristemente nosotros estamos en un tiempo de demasiado peligro y tenemos que cuidar. El reino de los cielos hoy, dice Jesús, en su época ya dice, sufre violencia. Sufre violencia. Entendamos esto, hermanos. Hay violencia y la violencia empezó incluso por un falso mensaje. Se violenta el mensaje, se lo diluye, se lo adultera. Que Dios nos ayude a estar guardados y cuidados y que miremos que nuestra firmeza no titubee para que no caigamos. No seamos seducidos y llevados por todo viento de doctrina. Que Dios nos ayude y nos guíe. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, porque nos has amado en Cristo y nos has dado tu palabra para que nos aferremos a ella y podamos entenderla mejor. Gracias, Señor, porque ella nos advierte, nos muestra y nos guía para que seamos responsables. Ayúdanos, Padre Santo, a estar protegidos en Cristo, a estar protegidos en la verdad, en la sana doctrina y en una interpretación bíblica correcta y sabia. Y que quienes puedan predicar en el púlpito de las iglesias bíblicas sean responsables de un mensaje escritural, de un mensaje de una verdadera fe y de verdad y de obediencia a tu palabra. Gracias, Señor,
por amarnos y darnos vida eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos a ser laboriosos y trabajadores en tu obra. Ayúdanos a ser comprometidos en el trabajo que debamos servir, en el don que nos has dado, para que te podamos servir en amor, en verdad y en justicia. En el nombre de Jesús. Amén.